Hola, hola, ¿cómo están? Espero que este nuevo episodio los encuentre muy bien. Y yo la verdad es que no puedo creer que es 20 de febrero. ¿En qué momento este año se está pasando de esta manera tan rápida? Después de enero, que duró 365 días, es que ya todo lo demás ha venido rapidísimo. Y sé que esto suena a lugar común, pero la realidad es que sí se está pasando rápido este año y siento que por lo que yo escucho de ustedes, quienes se acercan a mí, quienes me preguntan cosas, pues siento que este año está cargadito de bastante energía. Ustedes coméntenme allá abajo en los comentarios a este episodio qué es lo que opinan, cómo les está pasando la energía de este año. Y pues llegamos al 20 de febrero y yo ya empecé a fallar porque no les hice la previsión de febrero, la cual les voy a hacer un video tal vez hacia el cierre del mes para poder englobar esta energía, sobre todo porque quiero escuchar qué les trajo y ojalá me comenten porque en serio amo los comentarios y amo que me escriban. Y normalmente me escriben en mensaje directo y no me escriben en el video, pero si me escriben en el video se los voy a agradecer muchísimo más porque aparte eso también, las interacciones que ustedes tengan con este video, me ayuda a que este video llegue y sintonice con más gente que necesite escuchar lo que yo tengo que decir. Así que, para empezar con el tema que quiero platicarles el día de hoy, pues será cuál es la propuesta evolutiva del número 2. Ya trabajamos en el mes de enero la propuesta evolutiva del número 1 y ahora nos vamos con la propuesta que nos hace el número 2, que es un número que pues en la numerología a veces no es tan popular, ¿no? A todo el mundo le encanta la energía del número 2 porque es una energía más lenta y un poco más densa, pero a mí me fascina. La verdad, es un número que a mí me encanta y que quiero platicarles. Así que sin prisa ni sin pausa, ya ni siquiera sé cómo lo decía, sin prisa y sin pausa, vamos a ello. Número dos, ¿cuál es su esencia? Y parte de su esencia, si empezamos como a ponerle un poco de concepto a este número dos, pues es un poco entre la conexión y la separación. El número dos nos va a introducir al juego de los opuestos. Representa la relación entre el yo y el otro y de alguna manera también la tensión entre la unidad original, entre ese todo original y la experiencia de la separación. Su vibración es, además de lenta, que ya veremos eso, es profundamente sensible, receptiva, empática, y eso le permite captar matices de la vida, peculiaridades, detalles que prácticamente todos los otros números pasan por alto. Y digo prácticamente todos los otros números porque efectivamente un 11 no los pasa por alto, o probablemente no los pase por alto, que al final ese 11 es en algo un 2. Y por el otro lado también podría haber cuatros que vengan de un 22 que también van a tener esa cualidad. Entonces, pero prácticamente es en donde existe ese 2, existe un observador muy peculiar, muy preciso y muy atento a los detalles. En su nivel más básico, el 2 vive con la sensación de que algo le falta. Su búsqueda de compañía, de reconocimiento, de aprobación, muchas veces nace de un sentimiento de incompletitud. Es decir, constantemente tiene esta sensación de un vacío, de algo que siempre necesita que lo complemente. En su percepción, el mundo está dividido entre tú y yo, entre el yo y el otro. Y por lo tanto, esta dicotomía, que es muy humana, pero en la energía del 2 se puede empezar a manifestar también en una visión muy dicotómica, es decir, en dos partes, de la realidad. Lo correcto y lo incorrecto, el antes y el después. Es que el 2 puede ser muy preciso. Gustarle mucho esa, no es que le guste, es que capta tal vez como ningún número la separación. Siente energéticamente la separación, porque es el más lento de los números. Y recuerden este concepto de que sea el más lento de los números, porque es algo que después de esta introducción vamos a irnos a ello y es bien importante entenderla. Sobre todo si tú tienes un 2 en tu día, vamos a suponer en tu día, creo que es súper importante, en tu misión, suma de día, mes y año,
también es muy importante. Y existen pocos 2 que sean puros en la misión, ¿eh? Muchos llegan de un 11. Pero, ¿en qué otro? Cuando lo tienes como suma de todas las letras de tu nombre, también es un punto importante. Y, y yo diría, o sea, es decir, en cualquier lugar donde lo tengas, esto te aplica, pero en esos 3 lugares en particular, es bien importante entender esta parte de la separación y qué implica, para bien, y no voy a decir para mal, sino para lo armónico y lo desarmónico. Esta mirada de separación puede hacer que el número 2 se quede atrapado en la duda, en el miedo, en el rechazo, en la necesidad de que alguien más le confirme que está en el camino correcto, que está pensando correctamente, que lo está haciendo bien, que es amado, que es necesitado, que es validado. Eso es muy del 2. Sin embargo, y eso es el objetivo de este episodio, la propuesta evolutiva del número 2 está lejos de ser el que se una al otro. La propuesta evolutiva del número 2 es recordar que nunca ha estado separado. ¿Qué tal? Suena bueno, ¿no? Para entender todo esto, vamos a empezar desde la perspectiva de la numerología tántrica. En la numerología tántrica, el 2 se llama mente negativa. Bueno, no se llama así, sino que dentro, pero esta es una explicación más larga que no se las voy a dar ahorita, pero dentro de los cuerpos de la anatomía energética, la energía del 2 está en la mente negativa, ¿ok? No vamos a hablar de anatomía energética, solo quédense con el concepto de mente negativa. Y a esta mente negativa se le llama anhelo de pertenecer. Eso es lo que nos dice la numerología tántrica. Y a mí me parece que es clave que cualquier persona que quiera entender al número 2 no deje de lado este concepto. Porque si bien está muy bien la interpretación del 2 desde lo pitagórico, desde esta parte del diplomático, del que establece vínculos, etcétera, y que además puede tener muchas habilidades para la negociación, para lo administrativo, es un gran trabajador, es alguien complaciente, es alguien que no quiere figurar, todo esto que tiene mucho que ver con toda la parte corporativa de numerología del talento, y eso está muy bien del 2. Cuando hablamos de la propuesta evolutiva, no podemos dejar de ver esta parte. ¿Por qué? Esta mente negativa es la parte de la mente que, que nos ayuda, vamos a verlo así, a protegernos de peligros, de amenazas, eh, digamos que nos hace conscientes de en dónde estamos, de nuestro entorno. ¿Qué es lo que tiene esa mente negativa? La mente negativa es una mente lenta. Y esa mente lenta le da a las personas que tienen el 2 en posiciones estratégicas, como ya les dije, la cualidad de ralentizar el tiempo, de hacer que el tiempo sea más lento del que como lo están viviendo todos los demás. Si yo soy capaz de hacer que el tiempo sea más lento, porque mi onda es más lenta, mi onda energética es más lenta, entonces, mientras yo estoy viendo una situación, yo soy capaz de ver lo que los demás no ven. ¿Cómo utilizo eso? En muchas ocasiones, el 2 lo acaba utilizando para profundizar su temor, su separación, la sensación de rechazo, la sensación de no pertenecer, la sensación de que el mundo es una amenaza, la sensación de que no es posible. Y entonces ese 2 se convierte en el que es capaz, y así siempre lo dice mi maestra de numerología tántrica, de ver el frijol negro en el arroz blanco. Tú vas y le cuentas algo a un 2 y el 2 ya sabe todos los nos de esa historia. Es que quiero poner un restaurante. Uy, no,
Es complicadísimo poner un restaurante. ¿Has pensado en la cantidad de trabajo que significa, las verificaciones de sanidad y inocuidad, cuántos permisos necesitas? Híjole, los meseros te fallan un montón. ¿Y qué vas a hacer cuando te falla el mesero? Es que el 2, en su onda lenta, en el segundo que tú le contaste, en su onda, él ya vio todo. Y tú, ¿qué? Tú crees un 3, ¿no? Vamos a suponer. Dices, ¿qué? Pero si a mí me parece fantástico, porque yo lo que quiero es, no sé, crear platillos deliciosos y fantásticos y carne jugosa y verduras de colores. Ah, sí, pero sí sabes que los proveedores te fallan siempre. O que tú escoges un proveedor, pero después ya no te va a traer las cosas como tú siempre se las pides. He escuchado historias fatales. Ese es el 2. Actuando. No, ese es el 2 de que las personas que tengan un 2 siempre van a ser así. Esa es la energía del 2 actuando, ¿ok? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Y vamos a hablarlo desde una perspectiva que yo espero que les parezca interesante, porque para mí es fantástico verlo desde esta perspectiva. Vamos a empezar a explicar esto y van a decir, esta ya se le voló la cabeza. Pero ustedes saben que los átomos son la unidad básica de la materia. Y los átomos están formados de electrones, electrones, protones y neutrones. En el átomo, más bien en la materia, la energía del 2 es la energía del electrón. ¿Ok? Y para que ustedes entiendan por qué el electrón tiene que ver con la separación, los electrones son los que me permiten experimentar la separación del mundo. ¿En qué sentido? Si yo toco una mesa, mi mano no traspasa la mesa, porque los electrones de mi mano con los electrones de la mesa se rechazan. Y esa resistencia es la que me separa a mí de la mesa. Entendiendo esto, podemos empezar a entender desde dónde está la energía del número 2. Porque ese 2 tiene esta sensación más clara que ninguna otra de las vibraciones de la separación. Y después, bueno, ya hablaremos del número 3, que es el protón, y del 4, que es la mente neutra, que está relacionada pues al neutrón dentro de la materia, y eso conforma, tiene que ver con la materia, ¿no? Siempre del 1 al 4 en la numerología estamos hablando de la materia. Y por eso está relacionado al átomo. Y bueno, ¿a dónde nos lleva esta separación, rechazo, falta de pertenencia, o como es el nombre tan rico, este anhelo de pertenecer? Pues podría empezar a llevar a ese número 2 a la dependencia emocional, al exceso de precaución, dudas que pueden ser interminables antes de actuar, a evitar el conflicto a toda costa por miedo a perder el vínculo que tenga con cualquier otro. Y esto es mucho de quien tiene el 2 en su año de nacimiento. Es en donde más común se ve eso. Ese evitar el conflicto, ese ser condescendiente, callar tu verdad para no perder, para no desvincularte, etcétera, es muy del 2 en año del nacimiento. Puede pasar en otras posiciones, por supuesto, porque lo que yo estoy hablando tiene que ver todo con el número 2, pero es muy común ahí. Y también está relacionado a la búsqueda de validación externa. Constantemente va a estar buscando señales para saber que lo está haciendo bien, ¿no? Eh, su versión armoniosa, en su versión armoniosa, esta energía lenta del número 2 le permitirá poder discernir, armonizar, establecer vínculos nutritivos, no sentirse separado y necesitado, sino sentir esa unidad, ¿no? Y eso mismo es un trabajo que para el 2 es también un trabajo de humildad, porque hasta ahorita yo he hablado de que este 2 es muy dado a necesitar del otro, pero en esta sensación de separación, el 2 se puede volver
Como de, "Ah, yo veo todo lo que estos idiotas alrededor de mí no ven". Y eso es también parte de la propuesta evolutiva del número 2. El camino hacia entender que nunca ha estado separado viene filtrado por la humildad. El otro día leía en un libro, venía una frase que decía que en el mundo existen dos tipos de personas, los humildes y los que están en proceso de serlo. Y es así. Y en el caso del 2 es particularmente importante este tema de la humildad. Dije, tomo un poco de agua. Existen otras cosas que quisiera que viéramos del número 2, sabiendo que esta parte de la numerología tántrica es vital. Quiero también acercarme al número 2 desde el tarot. En el tarot, el arcano 2 es el arcano de la sacerdotisa, que es como una gran maestra en el camino evolutivo, ¿no? Esta sacerdotisa no busca respuestas fuera, sino que las encuentra en su interior. No necesita que alguien más le diga qué hacer, porque toda la verdad, y esto lo voy a poner entre comillas, ya está dentro de ella misma. ¿Qué enseñanza nos deja entonces esta sacerdotisa cuya conexión interior es tan vital? Que no existe nada afuera que me tenga que completar si yo ya estoy completo en mí mismo. Pero esa completitud no tiene que ver con que yo sea uno fuera del todo, sino que yo en el todo soy un completo. No sé si, no sé si se entiende, espero que sí se entienda porque ese es el punto medular que para mí tiene que ver con el arcano número 2. No necesitas, si lo bajamos a la vida práctica, no necesitas ir detrás de la validación ni estar temeroso de la soledad, de no tener quien te haga piojito en las noches, ¿no? Cuando dejas de perseguir en el afuera y empiezas a conectar en el adentro, la energía del 2 cambia. Esa es una de las grandes lecciones que llevan a un punto evolutivo. Es que toda conexión, que toda verdadera conexión y verdadera, no sé si verdad es el término que me gusta, porque bueno, las verdades pueden ser múltiples, variables, mutables, y están a punto de ser, siempre son susceptibles de, de ser derribadas, ¿no? Pero las conexiones profundas, genuinas, auténticas, que, que son conexiones, van a nacer desde adentro, no desde la necesidad, desde el hueco, desde el vacío. El aprendizaje para el número 2, como prácticamente para todos los números, si no es que todos, pues no es teórico, por supuesto, ¿no? Todo esto que hemos venido planteando, que he venido planteando, pues es teórico, pero de alguna manera lo experimenta cada día, ¿no? Podría experimentar algunos escenarios como si digo lo que pienso, tal vez ya no me quieran cerca. Si me equivoco, mejor no hago nada. Mejor que alguien más lo haga y ya cuando alguien más lo haga, yo confirmo si lo estoy haciendo bien. Necesito sentirme acompañado para estar bien. No me regalo el, el favor de mi soledad y de mi soledad como momento de reflexión, como momento de estar contigo. Cada uno de estas ideas que pueden estar experimentando el número 2 son momentos que un 2 en conciencia va a entender como momentos que le recuerdan que no depende del otro, sino de su propia capacidad de humildad, observación, integración, autoaceptación. Y en autoaceptación, me parece importante que vayamos hacia otro arcano del tarot, que es el arcano 20, que es el juicio.
Una de las características que puede ser muy de la energía del número 2 es que es bien juicioso. Muy juicioso el número 2. Juzgón, no juicioso, juzgón, esa es la palabra, juzgón. ¿Por qué? Y ya, esto voy, es que ya no sé si lo dije, el arcano se llama el juicio, el arcano 20. El, este arcano nos va a enseñar cosas interesantes y que siempre es importante tomar en cuenta en relación al número 2. Este número 20 nos va a hablar, en cuanto al arcano del juicio, nos va a hablar de despertar, de revelación, de transformación, pero en su expresión desarmónica, esta energía podría empezar a manifestarse de manera caótica, generando confusión, miedo al cambio, necesidad de validación externa, que pues de alguna manera lo hemos venido viendo. ¿Qué pasa con esto? Uno, te vuelves muy juicioso y entonces crees que todos son igual de juiciosos que tú. Juiciosos, yo sigo diciendo juiciosos, si no es juiciosos, es juzgones. Y entonces crees que todos son igual que tú. Y así como tú estás juzgando absolutamente todo desde tu mente negativa, desde tu sensación de separación, crees que todo el mundo estás actuando así. Y entonces empiezas a tener un miedo irracional al juicio externo. ¿Y esto a qué te lleva? Una parálisis emocional y mental. Es una sensación constante de ser evaluado, juzgado, rechazado. Y por lo tanto te autocensuras. Y por lo tanto, cuando llegas a expresarte, lo haces desde el vacío de la aprobación. Y entonces, ¿qué tanto dices tu verdad? ¿Y qué tanto dices la verdad que crees que los demás quieren escuchar porque no eres capaz de ver tu propia verdad? ¿A dónde más lleva esto? A la autoexigencia y a la culpa. Puede haber en el número 2 un diálogo interno implacable en donde tú eres tu peor crítico. Eres esa voz en tu cabeza que no para de decirte cosas para recalcar tus errores, tus faltas, tus incapacidades. Todo el tiempo te estás recordando todo lo que hiciste mal. Esa vez que contestaste equivocadamente una pregunta en cuarto de primaria y la Miss Chuchita te dijo, cállate niña, tú lo recuerdas como si fuera ayer. Y desde entonces tú no dices nada porque la Miss Chuchita te hizo sentir que no valías. Pero tú no te acuerdas ni de la Miss Chuchita ni de cuarto. Cuando todos los días te haces lo mismo que la Miss Chuchita. Y aquí parece que los estoy regañando, pero no los estoy regañando. En realidad creo que me estoy regañando a mí. Bueno, tengo algo de dos. No, no necesariamente, bueno, más o menos. No vamos a hablar de eso. Eh, ¿Ven? Estoy dudando si hay algo de dos aquí. Cuando uno habla del número, como que la energía del número se apodera de uno, ¿eh? Empiecen también a ver eso si les sucede, porque es muy interesante. Y eso, esa autoexigencia y esa culpa y esa cosa es importante, ¿eh? Es de tomar en cuenta porque la propuesta evolutiva del 2 tiene que pasar por ahí. Por otro lado, también puede generar toda esta energía del juicio como arcano, una sensación de estar perdido, de estar confundido, de estar fragmentado. No solo ya estás separado del otro, sino fragmentado en tu adentro. Y entonces puede ser que todo esto que has observado, que todo esto que puedes ver, que todo esto que a ti te parece que desde tu falta de humildad tienes tan comprendido, no eres capaz de ponerlo a trabajar en tu vida diaria. De alguna manera no lo integras. Sigues en la búsqueda de conocimiento, de nuevas verdades y no aterrizas a poner siquiera una de esas verdades en práctica en tu vida. A todos los que esto les suene, escríbanme. De verdad quiero escucharlos, sé que yo esto lo estoy diciendo en el minuto 30 y van a decir, oye, de milagro llegué al minuto 30. O vean, ya estoy dudando de que mi podcast está muy largo. Eh, pero, pero es importante
tal vez estoy hablando con esta vehemencia del número 2 porque necesito yo misma decirme estas cosas, ¿eh? Y por otro lado, este juicio también puede ser un mecanismo de protección. Cuando este 2 no está trabajado en su unicidad, puede empezar a proyectar su propia inseguridad en ser juzgón, ¿no? Que era lo que les decía al inicio. En vez de ver al otro como un espejo para su evolución, se puede volver hipersensible a lo que considera injusto, incorrecto, se convierte en un juez implacable de la realidad, se vuelve hipercrítico, tiene ese nivel de autoexigencia que tiene consigo mismo, es el nivel de exigencia que le empieza a poner a otros. Las personas, por ejemplo, una cosa muy que puede ser muy del 2 y sobre todo, si traes un 20, puede ser, analízalo. Sobre todo, pues, si ese 20 está en tu día de nacimiento, si naciste en un día 20, y qué curioso, estoy grabando esto en un día 20 de febrero, un doble 2, este, ya no le das oportunidad a las personas que crees que ya te fallaron. No crees que los demás puedan cambiar, tú ya los juzgaste y san se acabó. Les pusiste la etiqueta de deleznable, tonto, hipócrita, lo que sea que tú hayas decidido que el otro era, tú ya le pusiste la etiqueta y vámonos. Ahí la propuesta evolutiva del número 2 te diría, ¿qué tanto tú estás juzgándote a ti mismo con demasiada fuerza? ¿Estás buscando las respuestas afuera en vez de confiar en ti mismo y en tu voz interior? ¿Te permites evolucionar o sigues atado a tus errores, entre comillas, del pasado, consciente e inconscientemente? Y dentro de todo esto, ¿qué tan ansioso estoy? Porque puede ser que haya mucha ansiedad en esta energía del número 12. O sea, todos estos ansiosos crónicos, por decirles de alguna manera, yo les preguntaría, ¿ya vieron si traen un 2 por ahí? ¿Dónde está? ¿Y qué les estará diciendo? Porque donde hay 11 y hay 2 puede haber mucha ansiedad. El 2. ¿Qué, ¿Cómo va a integrar este aprendizaje el número 2? Necesita observar, es clave. Observar es clave para el número 2. Por eso trae la energía lenta, no es de gratis. Trae una energía lenta para observar y observarse. Ser un observador lento. Y confiar en lo que observa. ¿Por qué estoy observando lo que observo? ¿Qué voy a hacer con toda esta información que veo, que observo? ¿Por qué la estoy observando? ¿De dónde viene? ¿Para qué me sirve? ¿En qué la uso? ¿Cómo la pongo en práctica? De esta observación que yo estoy haciendo, ¿cómo la puedo poner en servicio de otros? Tiene que ejercitar también su escucha interna, escucharse a sí mismo, no perderse en la dependencia, confiar en su intuición, confiar en su mente, ver el enorme poder que tiene de ralentizar el tiempo y de ver todo lo que ve. Es que es fantástico. Y al mismo tiempo, al escucharse a sí mismo, cultivar la humildad, de también reconocer al otro sin depender del otro. Recordar también, porque es algo importante, que esos vínculos no lo definen. Como les decía al principio, entender que el sí mismo, que el ser es completo, que cuando está en sí, no hay ni a dónde ir, ni ningún hueco que llenar. Y que en ocasiones aquello que se percibe como una pérdida, que en el mundo podría entenderse como separación, pero no lo estoy hablando desde la separación del yo y el otro, sino como de la pérdida, lo que se va de ti, no es lo que te está pidiendo que te apegues, sino lo que necesitas dejar para continuar tu evolución.
Cuando el 2 se alinea con su proceso evolutivo, deja de ver el mundo en términos de separación y comienza a percibir la unicidad en cada vínculo, en cada experiencia, en cada momento de su vida. Así, el 2 deja de ser el número que busca complementarse en el otro y se convierte en el número que comprende el todo desde su propia esencia.